Muy bien, hola de nuevo. Vamos a ver hoy un nuevo tema. Vamos a estar estableciendo todo lo que tiene que ver con estadística inferencial. Para ello vamos a necesitar a recordar algunas situaciones que ya hemos visto anteriormente. Recordar que la estadística inferencial nos sirve sobre todo para sacar conclusiones de lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Sale? Aquí les dejo una frase que dice: la estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los dos tenemos uno. Vamos a ver qué es la estadística inferencial partiendo de la distribución binomial. ¿Qué es la distribución binomial? Sea un experimento aleatorio en el que solo pueden darse dos posibilidades: que ocurra un determinado suceso, lo llamaremos éxito, o que no ocurra dicho suceso, o sea, que ocurra su complementario, que llamaremos fracaso. Es decir, tenemos dos partes: sucede o no sucede. Muy bien. Entrando en esa parte, se le conoce la probabilidad de ocurrencia del suceso A y por lo tanto la de su complementario. ¿Qué quiere decir? Cuando ocurra un suceso A, es decir, que sí ocurra, vamos a denotarlo con la letra P. Cuando no ocurra ese suceso, es decir, cuando ocurra un fracaso, vamos a denotarlo con la letra Q. En estadística inferencial, el 100% se representa con 1, es decir, cuando nosotros tenemos una probabilidad de 1, equivale a un 100% de probabilidad. Esto quiere decir que si P es la probabilidad de éxito, Q va a ser 1 menos P, es decir, 1 menos las probabilidades de éxito van a ser las probabilidades de fracaso. Se repite el experimento n veces en las mismas condiciones. A esto se le va a conocer como independencia. ¿Qué quiere decir? Que la independencia no tiene que ver uno con otro experimento, pero deben de ser con las mismas condiciones. Se define la variable aleatoria binomial como x. X va a ser esa variable de interés. Va a ser el número de veces que ocurre el suceso, es decir, el número de éxitos en realizaciones independientes del experimento. X puede tomar por lo menos desde 0, 1, 2, 3 hasta n. ¿Quién es n? El número de veces que se repitió el experimento y se representa de esta manera como lo tenemos señalado en esta parte. Ahora, la función de probabilidad que nosotros vamos a ver es una función de probabilidad de la distribución binomial. Nos dice que la probabilidad de que suceda un éxito llamado R, un éxito R, va a ser igual a la combinatoria de n a R veces, que va a multiplicar a los números de éxito, a la probabilidad de éxito, a la R, por la probabilidad de fracaso a la n menos R. Acuérdense que la combinatoria lo representamos como n factorial sobre r factorial por n menos r, todo eso factorial, y lo demás queda exactamente igual. Y R, pues van a ser el número de éxito que va a tener. Ahora, en resumen, ¿qué es la distribución binomial? Es un número fijo de pruebas n. Cada prueba solo tiene dos resultados, o es exitoso o es fracaso. El valor de la probabilidad de una prueba es P, y es la misma para cualquier otra prueba. La probabilidad de éxito es Q igual a 1 menos P. Las pruebas son independientes. La variable aleatoria de interés es X, el número de éxitos observados durante las n pruebas. Muy bien, vamos a aprender cómo identificar experimentos binomiales. Primero, vamos con este ejemplo. Un sistema de detección de alarma temprana para aviones consta de 4 unidades de radar idénticas que operan de manera independiente entre sí. Suponga que cada una tiene una probabilidad de 0.95 de detectar un avión intruso. Cuando un avión intruso entra en escena, la variable de interés es X, el número de unidades de radar que no detecta el avión. Este es un experimento binomial. Muy bien, vamos a analizarlo. ¿Cuántos experimentos vamos a tener? 4, pues porque son 4 radares. ¿Cuál va a ser el fracaso? Cuando detecte. ¿Y cuándo va a ser éxito? Cuando no detecta. ¿Por qué? Porque aquí nos dice la variable de interés es X, el número de unidades de radar que no detecta el avión. Nosotros vamos a comprobar que el radar no detecta el avión. Ese va a ser nuestro éxito. Cuando eso suceda, será un éxito. Entonces, Q, es decir, cuando detecte, que va a ser no éxito o un fracaso, va a ser de 0.95, porque aquí lo dice, tiene un 0.95 de detectar un avión. Y P,
que es éxito, va a ser de 0.05. ¿Son independientes? Sí, un radar no afecta al otro y X es el número de éxitos. Entonces, este ejemplo es un ejemplo de experimento binomial. ¿Sale? Tiene todas las condiciones. Ejemplo 2. Suponga que 40% de una población grande de votantes registrados está a favor del candidato A. Una muestra aleatoria n igual a 10 votantes será seleccionada y se ha de observar X, el número de quienes están a favor del candidato A. ¿El experimento satisface los requisitos de un experimento binomial? Pues veamos, ¿cuántas veces se va a hacer el experimento? 10, pues son 10 personas. ¿Cuál va a ser el éxito? Cuando están a favor. Fracaso, no a favor. Entonces P, como dice que el 40% de la población está a favor, entonces P va a ser 0.4 y Q 0.6. ¿Son independientes? Sí, pues porque cada persona tiene libertad de elección. Y X es el número de quienes están a favor del candidato. Cumple todas las condiciones, entonces es un experimento binomial. Vamos a resolver un problema de forma rápida. Suponga que un lote de 500 fusibles eléctricos contienen 5% de piezas defectuosas. Si se presenta una muestra de 5 fusibles, encuentre la probabilidad de hallar al menos uno defectuoso. Para resolverlo, vamos a determinar entonces cuántos experimentos tenemos. Pues vamos a hacer 5 experimentos. Pues nos dice que utilizan 5 fusibles para determinar qué es lo que sucede o la probabilidad de éxito que van a tener. Nos pide que el éxito sea cuando el fusible sea defectuoso. Muy bien. Cuando el fusible sea defectuoso va a ser éxito y cuando sea funcional pues va a ser fracaso. Entonces, la probabilidad P va a ser igual a 0.05 y Q, que es fracaso, va a ser igual a 0.95. Entonces, X puede tomar los valores como 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque tenemos 5 elementos y X nos dice en cuál de estos puede llegar a ser exitoso. Vamos a ver la probabilidad de que sea 0 fusibles defectuosos, un fusible defectuoso, 2 fusibles defectuosos y así sucesivamente hasta 5 fusibles defectuosos porque es la totalidad de nuestra muestra. Muy bien, ahora vamos por esta parte. Nos pide que al menos un fusible sea defectuoso, al menos uno, es decir, pueden ser 2, 3, 4, 5, al menos uno. Entonces X debe de ser mayor o igual a 1. Esta condición cumple con la expresión que se nos da, que al menos uno sea defectuoso. Entonces vamos a tener que la probabilidad para X sea mayor o igual a 1. Esto va a ser que tenemos que calcular la probabilidad de 1 más la probabilidad que 2 sean defectuosos o que 3, pues vamos sumando la probabilidad de que 4 sean defectuosos o que 5 sean defectuosos, ¿sale? Y entonces vamos a hacer el análisis. ¿Cuál sería la suma si yo sumo todas las probabilidades de todos los elementos? Probabilidad de que sea 0, de que sea 1, que sea 2, que sea 3, que sea 4, que sea 5. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? Pues es el 100%, porque tenemos, si todos los elementos sean defectuosos, esto sería del 100%. Pero nosotros no lo representamos como 100, lo representamos como 1. ¿Están de acuerdo? Que tomando esta ecuación de acá, yo puedo decir que la probabilidad de 0 más la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1 va a ser igual a 1. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de 0. Muy bien, punto importante. Siempre vamos a hacer la cantidad de elementos que sea más ligera. Si yo hago todas estas probabilidades, pues voy a hacer es calcular 5 probabilidades y sumarla. Aquí solamente tendría que calcular una. Hay que evitarnos el esfuerzo. Entonces, yo voy a decir que yo quiero calcular la probabilidad cuando ninguna sea defectuosa. Pues entonces va a ser 5 a 0 por 0.05, el número de éxitos a la R, que va a ser 0,
por 0.95 a la 5 menos 0. Y esto va a ser igual a 5 factorial sobre 0 factorial por 5 menos 0 factorial por 0.05 a la 0 pues es 1 y 0.95 a la 5 pues es 0.773. Si hacemos esta cuenta, 5 menos 0 es 5 factorial, 0 factorial, este es 1, 5 factorial entre 5 factorial es 1 por 0.773. Y esto es igual a 0.773. Esa es la probabilidad de que ninguno salga defectuoso. Entonces, la probabilidad de que al menos uno salga defectuoso va a ser igual a 1 menos 0.773. Entonces, la probabilidad de que al menos uno salga defectuoso va a ser 0.227. Este es nuestro resultado, ¿sale? Este es el resultado de la probabilidad de que al menos uno salga defectuoso. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues bueno, ustedes van a realizar la otra parte donde van a sumar todas las probabilidades. Van a sumar la probabilidad de que al menos uno sea defectuoso, 2, y así sucesivamente hasta sumar la probabilidad de que los 5 salgan defectuosos. ¿Sale? Muy bien, nos estamos viendo en la próxima.